un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo. Y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer ese atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subrayelo, está pronunciado. Bendito sea nuestro Dios, que ha tenido compasión de nuestras vidas. Amados hermanos, quiero invitarles a buscar en su Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 4. Por lo que he podido ver en estos días entre ustedes, en general hay bastantes hermanos jóvenes, bastante juventud, y bueno, partiendo desde un ejemplo natural y considerando también los que ya no somos tan jóvenes, somos menos jóvenes, es propio de esa edad juvenil, entiendo, la proyección. Entiendo que por lo general el joven se proyecta en distintas áreas de su vida, en lo que es académico, en lo que es profesional, en lo que es sentimental, y así hay niveles de proyección. Hay aspiraciones, hay anhelos, me gustaría ser, quisiera alcanzar. Insisto, como algo que es propio de la vida natural. Dentro de eso también, hablando un poco de mí, en ello, para decirle a los jóvenes que no son los únicos. Yo, en mi caso, teniendo unos 17, 18 años, pensaba que a los 21 ya tendría que haber alcanzado metas y haber conseguido logros, objetivos, y bueno, no ocurrió así, así. Entonces, cuando llegaron los 20 y tantos, pensé también que había fracasado. Porque desde la perspectiva de adolescente, los 20 y tantos o los 30 ya, pensaba que podría ya obtener algo, tener algo. Bueno, algunas cosas se dieron, pero la mayoría no. Dentro de ello pensaba de que ya me estaba haciendo viejo. Bueno, todo este preámbulo, esta conversación a modo de introducción que les comento, tiene que ver porque también en el aspecto espiritual se da esto y quiero pensar, quiero creer, quiero asumir que entre todos nosotros los creyentes también hay anhelos y hay proyecciones. Otra vez recuerdos. Allá al comienzo, más o menos al comienzo de la congregación, allá hace varios años atrás, el presbiterio de aquella iglesia reunió, no sé cuáles serían los criterios que se usarían, porque yo era parte de aquellos, pero se convocaron a 13 hermanos para hacer un discipulado, para prepararlos con vistas a.
Recuerdo que en un momento se hizo una especie de encuesta entre los 13, a los 13 un cuestionario, y una de aquellas preguntas se nos planteó: ¿qué le gustaría a usted ser ministerialmente? De los 13 hubimos 12 que dijimos evangelista, y un hermano respondió maestro en la palabra. Bueno, lo que cautivaba era, cierto, en esa época el aspecto evangelístico, porque era lo que atraía masas. Bueno, dejemos ese punto allá. De los 13, parece que quedamos se fueron como 11, se diluyó y parece que quedamos 2 a través de mucho tiempo. Así es que había un anhelo. Yo entre los que quería ser evangelista, y estaba en mi corazón, pero ese anhelo no cuajó, no ocurrió, y hasta el día de hoy no estoy diciendo que sea esto o que sea lo otro, pero mi corazón con el correr del tiempo se inclinó a otras áreas, pero siempre el anhelo. Recordando alguna palabra que no vamos a leer, pero cuando dice el apóstol Pablo allí a Timoteo: si alguno anhela obispado, ¿recuerda? Y requisitos. Antes de los requisitos es, primero, si alguno anhela. Si alguno anhela. Si no anhela, olvídese de los requisitos. No corresponde. No le afecta, no le toca. Pero si anhela, a ver, esa palabra anhelo habría que desarrollarla un poco más. ¿Qué es anhelo? Es un deseo, es un ansia, es un norte, es un procurar, es buscar despejar caminos, sacar obstáculos, romper con lo que haya que romper, hacer lo que haya que hacer. Porque se anhela. No sé si logro comunicar eso. El anhelo. Usted piense en algún gran deseo. Yo quisiera ser esto, alcanzar aquello o lo otro. Entonces, a ver, conozco a algunos muchachos allá. Quiero ser abogado. ¿Y cómo se quemaron las pestañas por ser abogado? No sé si alguno habrá por acá. ¿Y cómo estudiaron? ¿Y cómo trasnocharon? ¿Y cómo se esforzaron? ¿Y cómo tuvieron que dejar aspectos, actividades de su vida? El apóstol Pablo dice que el atleta se abstiene, de todo se abstiene, porque quiere ganar la carrera, ¿verdad? Pues bien, en lo que vamos a leer, capítulo 4, les pedí versículo, eso que acabo de comentar, eso es, por un lado, es como decir, materia prima. Llegando al versículo 17, por favor, viene hablando del poder de Dios en un hombre que no tenía posibilidades ninguna. Abraham, 0 posibilidad, contra esperanza. ¿Recuerda? Para no extenderme. Pero llega a decir aquí, entre paréntesis, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿Cómo es eso? Oye, anciano, oye, allá se usa el término tatita, por decir abuelito. ¿Me entiende? ¿Y qué le dice? Te he puesto, te he puesto. No dice, no hay nada que hacer. No dice, bueno, se nos pasó la hora, se nos pasó el tiempo. Dice, te he puesto. Te he puesto por padre de muchas gentes. Y fuera de paréntesis, quisiera retroceder un tanto en la lectura, versículo 16. Por favor, permítame. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y saltémonos el paréntesis, el cual es padre de todos nosotros delante de Dios. ¿A quién? Factor insustituible, la fe. Porque sin fe no se puede, es imposible.
no se puede agradar a Dios. Padre de todos nosotros, delante de Dios, a quien creyó, el cual, Dios, da vida a los muertos. Y atención, habiendo dicho lo concerniente a Dios, llama a las cosas, otra vez, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que no son como si fuesen. Y retrocedo otra vez. ¿Quién anhela obispado? No levante la mano. ¿Quién anhela obispado? ¿Quién tiene un anhelo? A mí me gustaría, ya no en el plano natural, a mí me gustaría, bueno, ser evangelista, a mí me gustaría ser pastor, por colocar algún ejemplo ministerial, que es más claro, pero pudieran ser otras áreas. Un anhelo. Entonces, cuando hay el anhelo, entonces Dios no puede negarse a sí mismo. Y en proyección, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Es posible que todavía no me logre comunicar, no me entienda bien. En el libro de Mateo, capítulo 2. Vamos a ver, así el Señor nos conceda ver Mateo capítulo 2. Capítulo 2, versículo 23 solamente. Y vino, hablando de Jesús, y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de llamarse Nazareno. Jesús vino y habitó, dice, en la ciudad de Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de llamarse Nazaret. Si usted revisa los profetas, no hay un versículo que diga así, tajante, precisamente que habría de llamarse el Nazareno. No hay un versículo que diga tal cosa, pero aquí está escrito así. No hay un versículo en referencia a Jesús que diga, lo van a llamar el Nazareno. De manera directa me refiero. Solamente hay un versículo, y creo que por ahí va el dicho de este versículo. Hay un versículo en Isaías, en el capítulo 11, por favor. Isaías, capítulo 11. Hay una palabra, Netzari, no sé si lo pronuncié bien. Bueno, capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Ese vástago que significa retoño, que significa vara, que significa renuevo, ¿me entiende? Bueno, es la misma raíz con la cual comienza Nazaret. Así es que es el versículo, podríamos decir, que es el más directo en relación a lo que hemos leído allí en Mateo, que habría de llamarse el Nazareno. Volviendo, por favor, al mismo pasaje que estaba ahí leyendo en Mateo, el mismo versículo, el 2:23, dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Veamos un punto, porque vamos a ver más de algún versículo respecto de este punto. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Bien, ¿será porque Nazaret tenía buen clima?
llovía mucho, llovía poco, hacía poco frío, nada de eso. Ninguna consideración de conveniencia o en el aspecto humano, ninguna referencia, ninguna inclinación por ninguna cosa que no sea lo que dice a continuación, ¿Para qué vino a Nazaret? La palabra para significa propósito, finalidad, objetivo, meta. ¿Para qué vino a Nazaret? Para que se cumpliese. Esto habla de una decisión, esto habla de una voluntad exprofesa, deliberada, intencionada. ¿Me sigue? Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazaret. Así es que insisto en decir que Jesús en su corazón no tenía ninguna otra mira, ningún otro objetivo, no había ningún derrotero delante de él que no fuese que se cumpliese la Escritura. No era movido por ningún aspecto de ninguna clase, y podríamos enumerar o nombrar un sinnúmero de motivaciones por las cuales nosotros somos movidos o somos enganchados para ir por algún interés, por muy legítimo que sea. Jesús dijo en otra oportunidad: para esto he venido yo, para inventar el cristianismo, para dar testimonio a la verdad. No había otra razón. La razón de fondo es para dar testimonio a la verdad. Preguntado, interrogado, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y ahí esa pregunta es tan profunda, tan amplia, que debe encontrar una respuesta, la palabra entiendo que se menciona una introspección. Viajar hasta lo más profundo de nuestra conciencia, y así el Señor nos permita un encuentro con nuestra verdad, y nos vamos a encontrar con mucha sorpresa. Para ser confrontado no con esa verdad relativa de la cual uno puede, presentar, para ser contrastado con la absoluta y única verdad. Otra vez digo, ¿para qué fue a Nazaret? Para que se cumpliese lo que estaba escrito respecto de él. En ese punto, le habrían de llamar el Nazareno. Un ejemplo, en Mateo, por favor. Aquí, en el mismo capítulo, el mismo libro, capítulo 3, aquí al ladito, cerquita. Versículo 13, dice, leemos hasta el 15. Entonces Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, veamos, amados hermanos, por un instante que Juan se le oponía diciendo, y entiendo que Juan tiene, podríamos decir, una lógica en esta oposición, porque Juan sabía quién era aquel. Entonces, sabiendo, y a partir de su propio testimonio, no soy digno de desatar la correa de su sandalia. No soy digno ni siquiera encorvarme delante de él. ¿Cómo pues yo le voy a bautizar a él? ¿Me entiende? ¿Se entiende eso, hermanos? Por supuesto. Entonces, creo que, por así decir, aplicando un sentido lógico, Juan se oponía a él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti porque tú eres mayor que yo. Parafraseo. ¿Y tú vienes a mí? Respuesta de Jesús: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Cuál es la razón? Otra vez, más allá, acabábamos de mencionar algunas motivaciones que pudieran ser de índole natural, pero aquí hay una consideración más allá, porque Juan no era ciego con respecto de él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este no es uno más entre otros tantos que habrán venido o que habrán de venir después. Este es el Cordero y no hay otro. No hay otro. Por lo tanto, otra vez,
Jesús. Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, obediencia absoluta. Aunque Juan, de los de nacido de mujer, ¿me entiende? Aunque el mismo Juan no lo pueda entender, allí Jesús está diciendo, mayor que Juan es la voluntad de mi Padre. ¿Me doy a entender, hermanos? Aunque Juan, de los de nacido de mujer, mayor que Juan, es que cumplamos la justicia, es que cumplamos los edictos, los mandamientos, la voluntad de Dios, aunque sea Juan el Bautista. No hay nada mayor que cumplir el propósito para lo cual fuimos nosotros llamados. No hay nada mayor. Y aquí entonces viene esa tarea, que cada cual identifique el llamamiento, la razón y el propósito por el cual y para el cual fue llamado. No podemos, no debemos cometer el error de ninguna manera, sea joven, sea anciano, sea quien sea. No hay distingo en esto. No debiéramos caer en el error de llegar a pensar que hemos sido llamados sin propósito, sin dirección, sin anhelo. No debiéramos caer en tal, es que yo soy muy viejo, es que yo soy muy joven, es que yo soy pobre, es que yo soy ignorante. Si ha sido llamado, ha sido con propósito. Ha sido con propósito. Ejemplos, la Escritura saturada está de vidas que no eran nada, y justamente porque no eran nada, el Señor hizo todo en sus corazones. En el mismo Mateo, por un instante, amados, en el capítulo 26, estamos tomando como una referencia que así debe ser, como el paradigma de nuestra vida, amados, como el paradigma de nuestra existencia, como el paradigma de nuestra fe. Jesús, la soberana vocación. El capítulo 26, versículo 51. Momento crítico, versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y atención, ¿acaso piensas? Atención, vuelvo a decir, ¿acaso piensas lo que puede pasar por nuestra mente? Lo que puede uno considerar, lo que puede uno valorar, lo que puede, a lo cual uno pudiera dar importancia, relevancia. ¿Acaso piensas, con respecto de Jesús, hablando Jesús, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué piensa usted? La respuesta está implícita en la misma pregunta, ¿no le parece? Por favor, ¿me sigue, hermanos? Yo necesito, a causa de, para mí, necesito una correspondencia, un sí, y si es un amén, según corresponda a lo que haya recibido, diga sí, diga amén, para saber si nos estamos comunicando. Gracias. No es para mí, es para, vuelvo a decir, es una ayuda. Uno puede estar hablando y diciendo que los hermanos andan allá afuera, yo ando por el otro lado. Nos necesitamos comunicar. Gracias, hermano. Otra vez, vuelvo a decir, volviendo, lo que uno pudiera considerar, e insisto en decir, la respuesta a esa pregunta está implícita. ¿Cuál pensamos? Otra vez, vuelve el Señor a preguntar: ¿acaso piensas? ¿Qué es lo que uno piensa? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cuál podemos pensar que es la respuesta de ellos? Claro que sí, claro que sí. ¿Le podría el Padre haber librado de lo que vendría a continuación? Sí, sí, sí. Versículo siguiente.
Y ahí está otra vez implícita la respuesta. Pero, y esto es lo que debemos examinar, pero ¿cómo entonces un bien superior? ¿Que podría? Claro que podría. ¿Que habría respondido afirmativamente el Padre? Claro que así. Pero ¿qué mayor valor habría en la vida de Jesús? ¿Qué mayor interés habría en la vida de Jesús si no fue aquello de que se cumpliesen las Escrituras? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga cuando la Escritura, y principalmente cuando Jesús dice necesario, implica que Dios lo ha declarado, lo ha determinado que así sea, sin variación, sin alteración? ¿Cómo entonces se cumplirían las Escrituras? ¿Que podría haber orado al Padre, clamado al Padre, que habrían alterado el curso de toda la historia? Claro que sí, pero a causa de que fue enviado genuinamente, no aparentemente, a causa de su obediencia, entonces en todo, como está escrito, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, podemos ver que este Jesús, aún en su humanidad, aún en su carne, en su cuerpo, como dice la Escritura, en los días de su carne, aún en ello, deliberadamente, intencionalmente, buscando el Señor, buscando Jesús, no otra cosa que no sea hacer la voluntad de aquel que le envió, aunque eso implicase la muerte y muerte de cruz. Es el más grande ejemplo, podríamos decir, de fe, ya que el fruto de la fe es la obediencia. Absoluta y plena confianza. Un hombre que vivió mucho tiempo antes de Jesús dijo: yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuánto más Jesús habría de tener confianza de saber que la muerte no le podría retener, sujetar, sino que por su obediencia absoluta, completa y perfecta, el Padre le levantaría de entre los muertos? Consideremos eso, amados, porque nosotros decimos que seguimos a Jesús. Decimos que nosotros seguimos a Jesús. Y pongámonos en la posición, guardando toda diferencia, toda proporción. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos en ese anhelo, o mejor dicho, nuestro anhelo va por el lado del anhelo de Jesús de hacer la voluntad del Padre? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo sabemos que estamos en una buena dirección si no es saber que estamos dispuestos a que deliberadamente e intencionalmente buscamos hacer la voluntad del Padre, aunque eso nos cueste la muerte y muerte de cruz? Si eso no está profundamente metido en nuestro corazón, entonces hay que, como recomienda el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Esto no es decirle al de al lado tal o cual cosa. Esto es decirse a uno mismo: examínate a ti, partiendo desde el que habla. Examínate si estáis en la fe. Lucas capítulo 9. El versículo 51, nada más el 51. Confirmando en esta lectura lo que hemos visto hasta este momento, dice así: cuando se cumplió, ¿qué cosa? No antes, no después. Precisión. No pudo haber sido en ningún otro instante, ni con respecto de ninguna otra cosa, de ninguna otra persona. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba.
¿Cómo es que habría de ser recibido arriba si todavía no ocurría lo que tenía que ocurrir? ¿Cómo ser recibido arriba sin que se cumpla aquello que tenga que cumplirse? ¿Y a qué hago referencia? ¿O a qué hace referencia la Escritura? Habría, dice, el tiempo de haber recibido arriba, ¿qué cosa? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén a pasar unos días en la capital del reino. No, ¿verdad? ¿Qué iba a suceder en Jerusalén? ¿Sabía Jesús lo que habría de ocurrirle allí en Jerusalén? Claro que lo sabía, lo había anticipado, estaba escrito. Pero esa expresión, afirmó su rostro, ¿qué significa que afirmó su rostro? ¿Se tomó la cara así? No, tomó postura en su corazón, tomó decisión. No le fue fácil porque oró antes que empezara a cumplirse lo trágico para su humanidad. Oró y sudó como gotas de sangre. Y llegó a declarar o a exclamar: estoy angustiado hasta la muerte. Realmente bueno, uno podría decir, bueno, si era el Señor, pero la diferencia, muchos habrán sufrido más que físicamente hablando, más que Jesús mismo. No nos olvidemos que el suplicio de la muerte de cruz era uno de los tormentos más terribles que podía sufrir un condenado, porque algunos duraban un mes o semanas puestos allí en la cruz, donde darían calambres. ¿Se entiende lo que es calambre? Sí, ya. Y entonces dolores de espalda, en fin, fiebre, un montón de cosas que son nada más ligeramente imaginables por nosotros, que jamás habremos nosotros experimentado, aparte de habernos pinchado el dedo con alguna aguja o algún alfiler. Estar allí por días y en fin. Así es que muchos habrán sufrido y él no alcanzó a estar un día. Así es que el sufrimiento de Jesús no es en referencia solamente al aspecto físico, que sí tuvo su nivel de importancia, innegablemente, pero lo que sobrecargó en abundancia no solamente sobre su carne, sino que sobre su espíritu, fue el haber recibido mis fornicaciones, mis mentiras, mis adulterios, mis malas intenciones, mis hipocresías y un largo etcétera. Considerad a aquel que sufrió contra sí mismo tal contradicción de pecadores. Jesús murió en la cruz por culpa mía. Fueron mis pecados los que le llevaron a la cruz. Fui yo el culpable. Así es que cuando estamos leyendo acá, hermanos, el versículo 51 que dice, otra vez, afirmó su rostro, tomó postura, tomó decisión. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Afirme su rostro, porque viene la cruz allí en Jerusalén. Afirmemos nuestro rostro, tomemos carácter. Tomemos carácter. Esto no se trata de jugar al evangélico. Esto se trata de seguir a Jesús hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, ese suplicio hoy día no nos toca. Es verdad, hoy día no son esos tiempos. Pero veamos, por favor, hay una lectura que quiero considerar en Filipenses, en el capítulo 3. Lo que vamos a leer aquí, hermanos, no es algo que el apóstol Pablo esté hablando, diciendo, haciendo alguna referencia a lo que ocurre afuera, como decimos nosotros, en el mundo. Es una referencia a algo que ocurre en la llamada iglesia. Esto no es para allá, esto es para acá, esto es para nosotros. Filipenses, el capítulo 3, consideremos el versículo 18.
porque por ahí andan muchos. Ese por ahí, vuelvo a decir, no significa en alguna calle de la ciudad, significa en la realidad de la iglesia, en medio de la iglesia, no la del pastor Neftalí, no la de Chile, no la de tal o cual, sino en la iglesia. En la iglesia sucede esto, hermanos. Vuelvo otra vez. Por ahí andan no pocos, muchos. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, qué tragedia será para el corazón. ¿Qué habrá visto, qué habrá percibido Pablo al interior de la iglesia que lo dice llorando? Qué triste haber sido llamado, qué triste es haber sido expuestos al mensaje que descendió del cielo. Qué triste, qué congoja en el corazón de Pablo de saber que fuimos expuestos a la divina voluntad de Dios, mas no obstante, y negativamente dicho, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo llegó a decir: el mundo me es crucificado a mí y yo le soy crucificado al mundo. Cero relación. No me identifico con él, ellos tampoco se identifican conmigo. Y estoy dispuesto a ir a la cruz, pero esta es una realidad. Entre nosotros hay algunos, y no son esporádicos, dice acá que son muchos, los que son enemigos de la cruz de Cristo. Y esto de la cruz de Cristo no significa de un crucifijo aquí en el pecho, no significa de una idea, significa, hermanos, ¿qué es lo que se crucificó de Jesús? Su carne. Eso nos habla de que si nosotros queremos seguir a Cristo, debemos estar dispuestos a que nuestras pasiones, a que nuestra carne, a que toda nuestra antigua naturaleza, estar dispuestos a morir en la cruz. No es un buen eslogan, es un testimonio el que dijo Juan el Bautista: es necesario, conviene que Él crezca y que yo mengue. Y mengua a tal extremo que me mate. Hermano, Dios quiere matarte. Sonó fuerte, pero Dios nos quiere matar. Ah, sí, Dios nos quiere matar. Porque así en la carne nadie hereda el reino de los cielos, ni carne ni sangre. Usted ni yo, con todo nuestro buen sentimiento, podemos entrar en su reino. Es necesario morir. Es necesario morir. Y hay algunos que dicen: sí, hermano, sí, pastor, tal o cual cosa, sí, pero por favor no se meta con mi familia. No se meta usted con mi bolsillo. No se meta con esto otro. No se meta. Bien, no nos metimos. Descuide que no se va a hacer. Pero el tema no es con el liderazgo de la iglesia, es con el Señor. ¿Frente a qué estamos expuestos? Este es un desafío. Jesús, a ver si podemos ver Mateo capítulo 16, por favor, estamos allí. Mateo capítulo 16. Al comienzo decía si alguien puede identificar o expresar algún anhelo. Allí, en palabras del Señor Jesús, capítulo 16, versículo 24. Y esto es como decir un botón de muestra. Entonces Jesús dijo a la multitud: No, esta palabra no es para los que vienen a la iglesia. Esto es para los que son discípulos o anhelan ser discípulos. Esto es para los que quieren ser formados.
Y para ser formados, en la mañana comentábamos a modo de ejemplo, de que para iniciar una obra, para edificar, para levantar un edificio, es necesario que sean destruidas nuestras viejas estructuras, de toda índole. Es que en mi iglesia lo hacemos así, es que en mi iglesia lo hacemos así. Y como ya quizás habremos oído, eso de mi iglesia es bien cuestionable. Porque no es mi iglesia. Si es mi iglesia, entonces no es la de él. Si es mi iglesia, entonces Jesús no tiene nada que hacer allí. Pero si es la de él, entonces viene esta palabra. Es para sus discípulos. Es para sus discípulos. Hablando todas estas palabras, hermanos, porque esto no es así. Esto es acotado. Esto es preciso. Esto es puntual. No es para todos, es para los que anhelan. Es para los que anhelan. Es para aquellos que tienen un vibrar en su corazón. Es para aquellos que no pueden vivir. Es que no pueden estar quietos. La carta del apóstol Pedro dice que añadid a la fe virtud, a la virtud el conocimiento y así sucesivamente. Y si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué cosa? No os dejarán estar ociosos, cruzados de brazos, y que las cosas pasen o no pasen, o de manera relativa. No os dejarán estar ociosos. Por favor, ¿cómo dijo? Ni sin fruto, gracias. Amén, amén, amén. Otra vez, versículo. Si alguno, ¿qué cosa? Si alguno quiere. Pero si alguno quiere, Pablo también dijo, más el que ignora, ignore. No nos vamos a hacer problema con ello. ¿Por qué? Porque esto no es para todos. Pero hermano, ¿cómo? Sí, yo no soy el que discrimino, el que dejo afuera o el que dejo entrar a alguien aquí. Es la palabra de Dios que separa en el corazón. Es la que corta en nuestro interior. Es la que identifica. Porque ella es precisa. Yo, otra vez tengo que decir, en este caso y en esta circunstancia, soy un mero colaborador. Nada más. Nada más que eso. Pero es el Señor. El asunto no es con su pastor, otro colaborador. El asunto no es con lo que se ve visualmente, el asunto es con Él. No nos desperfilemos, no nos confundamos. Es el llamado del Señor a nuestras vidas. ¿Cuál ha de ser nuestra, perdón, dije mal, nuestra, cuál ha de ser mi respuesta ante su llamado? No es el llamado grupal, es el llamado individual. Por eso dice, si alguno quiere, si alguno quiere, si alguno no quiere, allá. Si alguno quiere venir en pos de mí, tras de mí. Dos cosas. Usted ya no es suyo. Usted no debe hacer su voluntad. Porque, como dijo Jesús, lo que leímos hace un momento, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? ¿Cómo ha de cumplirse lo que está predestinado para los que aman a Dios? Que nos gusta mucho ese texto. Sobre todo en la parte, ayuda bien. No dice que nos va a ir bien. ¿Cómo se cumplirían, hermanos, las Escrituras en nosotros? ¿Sabe que hemos sido llamados para que las Escrituras se cumplan en nosotros? Pero ¿cómo así, cruzado de brazos? No. Deliberadamente usted y yo, también a la usanza de Jesús, debemos de buscar ir a Nazaret también para que haya un fruto de Dios en nosotros. Haya un vástago que produzca fruto en nosotros. Deliberadamente, intencionadamente, buscar ir a la cruz, afirmar el rostro
tomar decisión, tomar postura, determinación, convicción para ir a la cruz, aunque tengamos que sudar gotas de sangre. Y allí, insisto en decir, aunque el llamado es amplio, por eso dice si alguno quiere, pero cada corazón, y vamos a ver, y así sea que el Señor nos permita, vamos a ver que de 100 se va a reducir drásticamente el grupo. Se va a reducir impresionantemente el grupo. A modo de ejemplo, en este llamado acotado, dice que a sus discípulos, y Jesús no tenía 12 discípulos, había muchos discípulos, pero de entre esos discípulos llamó a 12, para más remate uno no era, parece que se equivocó. Parece que se equivocó. No, no se equivocó. Y más encima a ese que no era ladrón. Y lo puso a cargo de la bolsa del dinero. Se volvió a equivocar. Dicho sea de paso, que nos ayude a considerar eso cuando el Señor, por sobre nuestro entendimiento, el Señor soberanamente coloca a alguien que a nuestro juicio no corresponde que haya sido puesto. Déjelo ahí. Déjelo ahí. Está también anticipado, dicho sea de paso, insisto en decir, que no es tiempo de arrancar la cizaña. Llegará el tiempo en que sí va a ser separado el trigo de la cizaña. No es su labor, no es mi labor. Deje que crezca el trigo juntamente con la cizaña. Usted, si es ministro, si tiene la oportunidad de impartir la palabra del Señor, siembre la palabra, que esa palabra es la que va a separar. Esa palabra es la... No se inquiete, no se ponga nervioso. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Otra vez, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué? Porque ya no se pertenece a sí mismo, fue pagado un precio, fue comprado y ya no se pertenece a su propia voluntad. No es que yo quiero, es que a mí me gusta, no es eso. Es que aunque no le guste, tiene que ser como a Dios le gusta. Y otra vez, tome no la cruz del otro, tome la suya, para que sea crucificado, para que sea crucificado. Y ahí entonces, bueno, ya no redundo más en ello. Muchos van a decir, no, no me gusta. Quizás no lo van a decir con su boca, con sus palabras, pero su testimonio, aunque haga mucho esfuerzo, su testimonio lo dirá. Se habrá negado, habrá convertidose alguien que no ama la cruz de Cristo. No entenderá el cántico, yo me abrazo a esa cruz con amor. Nunca lo entenderá. Nunca lo vivirá. Porque nunca se abrazó a esa cruz. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de mi mutación, de lo carnal a lo espiritual, de lo temporal a lo eterno. El día de la gloria, de su gloria. Hermanos míos, en Lucas capítulo 6. Si está cansado, perdóneme, pero le puedo entender. Le puedo entender. Pero vengo de bastante lejos y no puedo darme el lujo de decir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Tengo que decirlo. Lucas, insisto, en el capítulo 6. Recordando que nuestra primera lectura nos hablaba de llama las cosas que no son como si fuesen, y hablando de proyección, y ha sido necesario exponer hasta este punto como un requisito básico, insustituible, un corazón que anhela o un corazón que no anhela, para resumir. Cada cual deberá encontrar esa respuesta en sí mismo. Llegando a este punto, otra vez el capítulo 6, versículo 13. 13. Dice, y cuando era de día llamó, otra vez tengo que decir,
acotando. Llamó a sus discípulos y escogió a 12. De entre todos los discípulos escogió a 12, a los cuales también llamó apóstoles. Para facilitar la exposición, tengo que preguntar, hermanos, y tengo que hacerlo así. ¿Piensa usted, sin pretender sacar un amén, una afirmación, pero si usted lo siente en su corazón, poderlo exclamar? Bien. Pero ¿piensa usted que es un discípulo de Jesús? Nada más. Piensa usted. Y ahora, de entre sus discípulos llama a 12, es lo que estamos leyendo, llama a 12. Y a estos 12, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Proyección. Escoge a 12 y los llamó inmediatamente apóstoles. Usted sabe, ay, ya me voy a meter en problemas. Ayúdame, Señor. Hermanos, hoy día están de moda los apóstoles, los profetas y etcétera. Hay un supermercado respecto de eso. Y no es que no crea que hoy día no existan los ministerios. Yo creo que hoy los ministerios están vigentes. ¿Sí? Pero no en el estilo que hoy día ve uno por aquí. No. ¿Me entiende eso de por aquí, por allá? ¿Ya? No, a esa usanza no. Y dejando eso allí. Pero bien, dice que a estos que llamó, los llamó apóstoles. Y está recién el Señor llamando a estos discípulos, los está llamando, los está llamando, y ya lo vamos a leer ahí en Marcos, los está llamando e inmediatamente los menciona, los llama apóstoles, y estaban más verdes que usted y yo. ¿Sí? Y los llamó apóstoles. Llama las cosas que no son como si fuesen. Los llama apóstoles, hermanos. Y es muy probable que hayan sido más inmaduros que usted y yo. Pero Él llama las cosas que no son, insisto en decir, como si fuesen. Considerando tal pensamiento, le estoy invitando a Marcos ahora a que revisemos en el capítulo 3, el 3, los llama apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué llamó a esta clase de apóstoles? Yo sí, perdonando la forma de expresarlo, si yo hubiese estado en el lugar de Jesús, yo no llamo quizás a ninguno de ellos, porque Pedro era así, porque Andrés sería así, porque qué decir de Judas, porque qué decir de Tomás, y todos los defectos y taras que podemos encontrar en cada carácter de todos ellos. Pero ahí está en su soberana voluntad y llama para que de lo necio, para que de lo débil, ¿cierto? Y toda gloria le pertenezca a Él, porque solo Él lo puede hacer. En el capítulo 3, versículos 13 en el mismo tiempo o contexto. Después subió al monte y llamó a la religión. Los llamó para que inventásemos el cristianismo y comenzásemos una proyección humana, etc. No, ¿a dónde los llamó? Los llamó a Él, los llamó así. ¿Y a quiénes? Es que yo me hice evangélico. Lo felicito. Pero no es hacerse evangélico. Los llamó así a los que Él quiso. A los que Él quiso. Todos esos puntos podríamos desarrollar un tanto más, pero no corresponde ahora, pero es digno de hacer una pausa para considerarlo. Llamó así, número 1, a los que Él quiso. Consecuentemente, vinieron a Él.
no a otra cosa, no a otra persona, vinieron a Él. Vuelvo otra vez. Y a esos que Él quiso y vinieron a Él, y estableció a 12, ¿para qué? Ya. Hoy por hoy, que es un tiempo de tecnología, y los que más o menos son de mi época, que no somos tan atrasaditos, ¿no? Pero tampoco vamos a la vanguardia. Y como digo, los que tenemos cierta edad, tenemos hijos que ya son jóvenes, y por haber nacido en medio de una cultura tecnológicamente hablando más avanzado que nuestra época. Nuestra época es el cassette, por ejemplo. ¿Cuántos hay acá de aquella época? Somos varios. Así es que no somos millennials, estamos ya. Pero entonces se nos facilita, o cómo se nos facilitan ciertas cosas. Tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos la generación joven. Los niños de 4 o 5 años saben. Tengo un nieto de 2 años y ese es terrible porque sabe encender el celular. Vive en Talca, a 300 kilómetros de donde vivo yo, y toma el celular de la mamá y nos llama a nosotros, y tiene 2 años. Nos reímos mucho con él. Es malo. Permítame hablar de mis nietos. Bueno, han nacido en medio de eso. Tengo un teléfono por allí, habrá también un televisor, un aparato, un internet, qué sé yo, lo que sea. Entonces, de 100 funciones que puede tener el aparato, yo sé manejar 2 o 3. ¿A cuánto les pasa? Parece que se puede inclusive hasta hablar. Y vienen todos estos aparatos con algún instructivo, algún manual. Y cuando leo esos instructivos, aunque vengan en un castellano latino, me confundo. Así es que, hija, ¿qué quiere decir esto? Oh, papá, mira. Así funciona. Fácil. La instrucción escrita estará muy bien redactada, pero como ya tengo 58 y no quiero calentarme la cabeza con el instructivo, llamo a mi hija. Y me resulta mucho más fácil ver la ejecución, la práctica, que la instrucción teórica que está escrita. De ahí la importancia, con todo este ejemplo que doy, la importancia de cambiarnos de domicilio, de dejar de vivir nuestra vida a nuestro modo para ir a vivirnos con Él. Porque Jesús no es teórico, Jesús es práctico. Si pudiéramos decir, desde las 6, 5 de la madrugada, no nos da algún antecedente respecto de aquello de Jesús, las Escrituras mayormente, pero asumo que Él debió haberse levantado de madrugada a buscar el nombre de su Dios, la presencia de su Padre, y entonces empezar a verlo cómo se ora. Sí, Él dijo, mira, los discípulos dijeron, mira, los discípulos de Juan les enseña, enséñanos tú también. Bueno, cuando ustedes oren, oren así. Y aunque estaba la instrucción oral, pero verlo a orar a Él, esto de orar es un ejemplo. Verlo como actuaba. La mujer sorprendida en pecado, ¿recuerda aquello? Oh, yo veo eso, hermanos, yo me lo visualizo, me lo imagino, aunque no lo debo hacer. Qué ternura, qué amor, cómo se ama, cómo se perdona. Lo que registra la Escritura, que tomó un lebrillo y lavó los pies, y dice anteriormente, dice que los amó hasta el fin. Ver eso, amados, no me confunde. Verlo a Él, cómo actuaba, cómo hablaba, cómo pensaba, nadie como Él. Jesús es fascinante. Él es admirable, realmente nadie como Él. Nunca una contradicción.
Nunca algo que pudiera uno decir aquí parece que no, realmente es la verdad hecha carne. No un concepto de la verdad. Él es la verdad ejecutándose, moviéndose. Por eso que es necesario, amados, a todo aquel que quiera ser su discípulo, como los que estamos viendo, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Si usted y yo no queremos estar con Él, no hay discipulado. No hay discipulado. Porque aparece a continuación allí una coma. Y esa coma a mí me da la impresión que significan, algunos dicen que más, otros dicen que menos, pero es irrelevante el punto. Porque esa coma para mí significan 3 años y medio. Aquí está en el mismo pasaje, en el mismo versículo, lo único que separa una cosa de la otra. Para que estuviesen con Él, 3 años y medio aprendiendo de Él presencialmente, no por correspondencia como en nuestro tiempo, no por internet como en este tiempo, no como una referencia lejana, sino que testimonialmente. ¿Qué es testimonialmente? Ver con estos ojos. ¿Qué es lo que en la mañana comentábamos? ¿Por qué alabamos al Señor, hermano? ¿Por qué se alaba a Jesús, al Señor? ¿Por qué se alaba? Bueno, porque así es nuestra liturgia, porque así es nuestra forma de iglesia y le aprendimos de la otra, donde le va muy bien, tienen éxito en esto, así es que así aprendimos. No, discúlpenme estos comentarios, ya estoy hablando de más. ¿Por qué alabamos al Señor? ¿Ha visto usted sus obras? ¿Ha visto una obra que Él haya hecho? Si usted la ha visto, entonces su alma quedó con la boca abierta y los ojos desorbitados. ¡Qué grande! ¡Qué tremendo! Dicen los argentinos. Son exagerados. A este respecto no hay exageración. Realmente se nos cae la quijada y se nos desorbitan todos los ojos, porque cuando Él hace, sus obras son portentosas. Y alaba mi alma al Señor por todo lo que Él hace. No es necesario que me esté diciendo, oye, alaba, alaba. No, surge espontáneamente. Qué espléndida, qué magníficas son tus obras, oh Señor. Él es el Señor de la tierra y su plenitud es de Él. Y otra vez, ahora, después de esa coma, para enviarlos a predicar. Pasaron aproximadamente 3 años y fracción, según algunos, según otros. Bueno, vuelvo a decir, secundario todo aquello. Pasaron ese tiempo para enviarlos a predicar. No antes. Y vuelvo a recordar, ¿qué cosa? Llama las cosas que no son como si fuesen. Y llamó a estos 12. Y llamó a estos 12 así, hacia Él. E inmediatamente los nombró apóstoles. Y vuelvo a decir, y no estaban maduros, pero estaban con Él. Ahí está la diferencia. Una cosa es decir yo soy apóstol, uno puede decir con esta boca lo que quiera. Otra cosa es que Él lo diga, que Él llame. Y cuando digo otra cosa, es una gran cosa. Es una gran cosa. No es que me haga yo, es que Él me haga y que yo me deje hacer. Eso es distinto. ¿Pero para quién? Para todo aquel que anhela. Si no lo anhela, seguiremos sentados en nuestras sillas, en nuestras butacas, invernaremos, envejeceremos y aquí no ha pasado nada. Otra vez, amados hermanos, amada iglesia, ¿puede usted identificar el llamamiento del Señor en su corazón? ¿Puede usted identificar ese anhelo y que ese anhelo está alienado con el llamamiento? Porque si no hay anhelo, vuelvo a traer un ejemplo. Había un anhelo, de verdad en mi corazón había un anhelo, no de ser obispo por tener jinetas y tener alguna posición en la iglesia. ¿Por qué dice que buena obra desea? Porque Él es el obispo de los obispos. Es anhelar ser siervo como Él es siervo. Es identificarse con su servidumbre.
es querer ser como Él es, amar hasta el fin, amar hasta nuestros enemigos, y etcétera. Podemos agregar. Amados míos, quiero resumir algo que no se puede sustituir. La iglesia, con todos los medios que tiene, y cuando estoy diciendo esto, estoy haciendo referencia a todos los recursos que lógicamente, racionalmente, humanamente, la iglesia pudiera tener para contribuir, como pueden ser clases de discipulados, y estoy hablando de lo bueno, no de lo que es aparentemente, estoy hablando de aquello que está bien, para establecer alguna diferencia. Pero, bueno, hay varios aquí, entiendo que habremos conocido al pastor Raúl, ¿cierto? Bueno, por allá en aquellos años recuerdo que dijo, cuando le preguntamos nosotros por el Instituto Oasis, y él no dijo instituto, él dijo sustituto. Él hace ese juego de palabras, ¿recuerda? El sustituto Oasis. ¿Qué dijo? Parece que se equivocó. No, sí, no lo dijo mal, dijo sustituto. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón, ¿cierto? Cuando le comenzábamos a conocer, estaba ese buen anhelo. Pero él, en ese comentario, creo que nos enseñó, por lo menos así lo recibí. A ver, aquello que la iglesia correctamente hace, estamos hablando de aquello que está bien, no me vaya a entender mal en esta parte, pero que aunque esté correcto, no puede hacer aquello que solo el Espíritu Santo puede hacer. Por eso que dijo sustituto. ¿Me entiende eso, amados? Entonces vamos a hincar por un momento el diente a ese factor que no puede ser reemplazado en ese anhelo que usted puede tener para que en usted se produzca aquello que Dios quiere hacer y que usted no lo ve por ninguna parte, pero Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Me sigue, hermano? Por favor. Ajá. Vamos, por favor, entonces, Juan capítulo 20, y trataré de acelerar un poco. Juan capítulo 20. Versículo 8. Jesús, a este punto que vamos a leer, ha muerto en la cruz y algo ha sucedido ya al tercer día. Versículo 8 dice así: entonces entró también el otro discípulo. Iban dos discípulos al sepulcro, ¿ya? Entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. A ver, iban dos y uno corría más rápido que el otro, es lo que nos dicen los versículos precedentes, ¿cierto? Iba Pedro y Juan, quien escribe. Entonces, uno era más joven, parece, y sobrepasó en velocidad y llegó antes al sepulcro. Eso es lo que dice. Que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué pasó? Vio y creyó. Eso parece que no se ajusta al diálogo que Jesús le hizo a Tomás, ¿cierto? Pero ¿qué vio? Lo que no vio en realidad. ¿Qué vio este varón? Lo que no vio. ¿Qué cosa no vio? A Jesús hecho cadáver. ¿Sí? El 9. Porque aún no habían ¿qué? Entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. No habían entendido. En otro pasaje Jesús, en mismo Juan, si mal no recuerdo, capítulo 16, Jesús, hablándole a ese selecto grupo de sus discípulos, le dice: tengo muchas cosas que deciros. La administración de la verdad, dicho sea de paso, cuidado, hermano, debemos tener esto. No, yo le voy a decir la verdad nomás. No se trata solamente de decir verdades. Si la verdad no se dice en función del amor, usted va a destruir. Tiene que ser la verdad en amor.
Y Jesús administró la verdad. Tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Así es que aquí, fíjense que estando en vida, en los días de su carne, ahora lo encontramos en una parte ya resucitada. ¿Y qué está ocurriendo? Ellos aún no entienden las Escrituras. Aún no entienden. Así es que esto es consolador, hermanos. Es un consuelo. Pero otra vez insistir, ¿tiene usted un anhelo? Sí, hermano, tengo un anhelo, pero no entiendo. No importa. Usted corra como hicieron ellos. Usted corra para verlo resucitado. Usted corra para que Él se manifieste. Usted corra. Aunque no entienda. Lo importante es correr para verlo en gloria. Ajá. Vamos entonces a Lucas. Perdón. No, está bien. Vamos a Lucas al 24. Lucas 24. Lucas 24, versículo 45. Recordemos lo que hemos leído recién. Jesús resucitado, ellos no entendían. Ahora Jesús se ha comenzado a manifestar, pero el versículo 45 ya comienza a verse algo que antes ya no se veía. Vuelvo a tratar de ordenar las cosas. Toda la instrucción, toda la preparación, todo el discipulado en los días de su carne, en su manifestación, en su ministerio, bien, cumplió su propósito, su objetivo, pero aún las cosas no estaban completas. Corren estos discípulos y encuentran que no encuentran. Me doy a entender a ello, porque todavía no entendían. Pero el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? No habían entendido las Escrituras. Ahora dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si hay un anhelo, hermanos, Él va a abrir el entendimiento. Es que apenas sé leer, Él va a abrir el entendimiento. Si hay un anhelo, va a abrir el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Parte de la lectura anterior, que no lo leímos, dice que sopló sobre ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entendiesen las Escrituras. Dicho sea también de paso, cuando se refiere a las Escrituras, no se refiere de Mateo a Apocalipsis, se refiere de Génesis hasta Malaquías. Son las Escrituras de ese tiempo. En este mismo pasaje, la llamada de atención a esos dos que iban camino a Emaús, ¿cierto? Tardos de entendimiento, duros de corazón, ¿cierto? Y toda esa amable reprensión, podríamos decir. Para no haber considerado, ¿cierto? Para no haber creído a lo que ya venían diciendo los profetas y los salmos y todo ello. Así es que les abrió el entendimiento. ¡Wow! Otra etapa, hermanos, otra etapa. ¿Por qué? Porque hay un anhelo. Porque Él llama a las cosas que no son. Es que, amados, cuando podemos ver, aceptar, admitir nuestra incompetencia, pero no obstante eso, persiste el anhelo, Él va a abrir el entendimiento. Es sorprendente, hermanos. Yo he visto hermanos que han amado al Señor y cómo el Señor les da crecimiento en sus vidas. Cómo bendicen a la iglesia y apenas pueden juntar una letra con la otra. Y cada vez que hablen, cómo fluye el Señor en sus vidas. ¿Cómo fluye? Porque no es asunto de academia, es asunto de estar viviendo con Él. Es vivir con Él.
De Pedro se dijo, este es de ellos. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Sí, hasta habla como él. Llevo una semana aquí y ya estoy hablando medio mexicano. Órale nomás. Se va pegando. Y los hermanos allá me dijeron, me va a llegar hablando en mexicano. Así es que soy bilingüe. Se va pegando, hermano. Cuanto más el lenguaje de Cristo, el estar con Él, nos vamos a parecer a Él, nos vamos a impregnar de Él. Los efectos de vivir con Él. Amados, Lucas, en el 46 parece que lo leímos, ¿cierto? Perdón, no. Ahora dice, y les dijo, les abrió el entendimiento y les dijo, así está escrito, también está escrito, dice, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois teóricos, testigos, vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré. Les abrió el entendimiento, hermanos, pero aún queda, aún falta. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero obediencia, sujeción. Es que yo quiero servir al Señor. Si el Señor no te envía, no vayas. Es que hay la necesidad y la tendencia nuestra, bien intencionada, no estoy hablando de cosa mala, la tendencia nuestra, uno ve la necesidad y quiere ir a cubrirla. Y Jesús dijo que no obstante la mies es mucha y los obreros son pocos, y uno puede ver la iglesia multitudinaria, más el Señor dice los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque no está hablando de cualquier obrero. Los obreros son pocos. Y a continuación dice, rogad pues para que el que manda, el Señor de la mies, Él envíe. Si no te envió, no vayas. Vas a salir trasquilado. Vas a tener que meter la cola entre las piernas, porque no te envió el dueño, no te envió el amo, no te envió el Señor. No te hagas, deja que Él te haga. No te pongas, deja que Él te ponga. Cuando Él abre, y si Él cierra, Él puede. Él puede. Amados míos, Hechos, y ya sabe usted para dónde vamos, creo. Está ahí el Señor prometiendo, todavía faltaba. Y a mí me da la impresión, hermanos míos, y si puedo resumir con graficando este punto que a mí me ayuda mucho y creo que ayuda también a entender. ¿Cuántos han hecho el servicio militar acá? Bien, yo no lo hice. Un hermano me lo ha conversado y varios hermanos, y ustedes, no sé, creo que será más o menos lo mismo. Comienzan varias actividades anuales allá en el país en el mes de marzo. Aquí, por ejemplo, el tiempo escolar, el año escolar comienza por estos meses, agosto, septiembre, ¿cierto? Allá en marzo. Ustedes están al revés. Qué abusador. Bueno, entre lo que pasa por esos meses es que también previamente ha habido un llamado a todos los jóvenes que están cumpliendo los 18 años al servicio militar. Y aparece en distintas dependencias públicas, oficinas públicas y aún por las distintas vías de información, todos los que han sido llamados al servicio militar. Desde el momento que una persona aparece en la nómina, es considerado conscripto. ¿Es así acá o no, hermano? Ajá. Bueno, donde yo vivo hay una instalación militar. Esto es un secreto militar, por supuesto, ultra secreto. Allí tenemos una fábrica donde fabricamos, dijo la mosca arriba del cacho buey. Así es que hay una instalación militar. Y concurren los jóvenes, y cerca de ahí, mi hermano conoce la calle, ahí al fondo
En ese momento pasan muchos jóvenes, desfilan caminando para allá, y digo desfilan, van con su pelo largo, con su vestimenta de civil, qué sé yo, cómo es la vida civil, ¿no? Pero son conscriptos y llegan allá y se presentan y lo que me han dicho a mí es que desde el primer momento el trato es militar. Perdónenme, no quiero decir mal, pero así se dice allá, los pelados. Sin agraviar a nadie. Entonces, así, va con su pelo largo, con su piercing, qué sé yo, todas esas cosas que los muchachos usan ahora, y de verdad que no la pasan muy bien los que van así. ¿Para qué es el servicio militar? Para enseñarle al joven a matar al enemigo. Eso es resumidamente. Para privarlo de su propia voluntad, enseñarle a no pensar, a tomar decisiones por sí mismo, sino que a obedecer, incuestionablemente. ¿Verdad? Los que han hecho el servicio. Bueno, les cortan el pelo, etcétera, y le pasan el uniforme, y viene un periodo llamado de campaña, donde, como se dice allá, los aporrean, los maltratan, les anulan la propia voluntad, la propia estima, y solamente tienes que obedecer. Bueno, es un soldado, es un conscripto. ¿Podríamos decir que está listo para ir al frente de batalla? No. Pasa el tiempo, se llega al mes de julio, donde se narra de una epopeya de 77 jóvenes en una guerra que hubo allá con dos países vecinos, Perú y Bolivia, y ganamos la guerra. Pero, ¿qué epopeya? Eran 77 jóvenes, muy jóvenes, que murieron por el país. Así es que esa fecha no es feriado, pero en todas las dependencias militares del país se hace el juramento a la bandera. Juro por Dios y por esta bandera. En esa ceremonia se le entrega el fusil, el arma. Se entiende que previo a esa ceremonia ha habido todo un trato, como dije anteriormente, hasta que se le llega a entregar el arma, y recién entonces ese muchacho está listo, está apto para ser enviado eventualmente al frente de batalla. ¿Me siguen con el ejemplo, hermanos? Pero era considerado un soldado antes. Vamos entonces a lo que está escrito. Jesús, hemos leído, ¿cierto?, en el pasaje recién, no solamente abrió el entendimiento, sino que ahora hizo una promesa. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, la visión humana, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es como se dice: pastelero a tus pasteles. Hay algo que es antes que esto otro. ¿Ya? Bueno, versículo 8. Pero esto es lo importante. Esto es lo importante, insisto en decir, insustituible para todo aquel que tiene un anhelo, para todo aquel que proyecta su vida en el Evangelio. Pero recibiréis poder, recibiréis el fusil. Fuisteis llamados, amados hermanos, al santo Evangelio. Amén. Apareciste en la nómina, pero quizás no estás listo todavía para ir al frente. Estás siendo tratado, estás siendo procesado. Eso solo y cuando tengas el anhelo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Aquí está hablando de algo distinto a eso de que sopló sobre ellos para recibir el Espíritu Santo y consecuentemente entender las Escrituras. Aquí está hablando de un factor insustituible para ir al campo de batalla. Recibiréis poder. ¿Para qué es el poder? Porque hay que ir a la batalla.
Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya está más clara la cosa. Está más clara la cosa. Capítulo 2, versículo 1. La instrucción es: no se muevan de Jerusalén porque les vamos a entregar el fusil. Poder. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, una fiesta religiosa, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron uno que otro, todos. Entonces aquí, amados, es que a mí no me toca, es que a mí no me aman. No. El llamado es para todos. Es para todos. Y así sea, que todos tengamos anhelo. Que todos tengamos anhelo. Porque si todos tenemos anhelo, entonces todos recibiremos poder. Y fueron todos llenos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron, evidencia, a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. ¿Podemos decir amén, amén? Amén. Bueno, esto es para aquellos tiempos. Algunos dicen, permítanme, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Para el que cree, todo es posible. No quisiera extenderme en demasía, pero quiero concluir respecto de esto. Mucho tiempo atrás, decía yo creo en el bautismo en el Espíritu Santo. Sí, alguna vez prediqué fervorosamente de esto. Si usted hubiese estado presente en alguna de esas predicaciones, estoy hablando de, 25, 30 años atrás quizás, y me hubiese preguntado, y hermano, ¿dónde está la evidencia de que cree? No tengo, pero creo. Bueno, todas las promesas que están en las Escrituras, todas las promesas de Dios no se reciben por entender las Escrituras, se reciben por creer, por creer de todo corazón. Y esto me planteó en esa época un desafío. ¿Por qué otros sí y yo no? Y apareció en mí un anhelo, comencé a buscar, imprudentemente, vehementemente, hasta insolentemente pudiera decir. No quiero agregar más para no extender la historia porque tiene varios matices, pero buscando, y un día sucedió en mí. No porque yo lo planifiqué acá, pero estaba el anhelo de mi corazón. No sabía cómo buscar esto, solamente sabía que estaba escrito y lo anhelaba. Si esto es verdad, que ocurra en mí. Si esto es verdad, que ocurra en mí. ¿Y sabe qué ocurrió? Ocurrió. El Señor bautizó mi vida con su Santo Espíritu. Todavía esto está vigente. No lo pretenda entender, porque la razón no alcanza para ello. Sí, proyecte su vida al crecimiento. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Nuestra vida, nuestro desarrollo no tiene tope, no tiene techo. No, de verdad que no hay límites en el Señor. No estoy haciendo un llamado al desorden, a la anarquía, etcétera. No, de ninguna manera. Estoy hablando de aquello que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Porque, insisto en decir, el Señor, amada iglesia, te llamó con propósito. Pero si lo anhelas, un día lo vas a lograr. Y digo lograr, es que porque el Señor sabrá identificar ese anhelo. Por eso confirmará el Señor ese anhelo. Te hará el Señor aquello que nunca pensaste que podía haber hecho.
¿Qué más decir? Creo que lo vamos a dejar hasta ahí para no abusar de nuestra condición. Podemos nosotros, amados, yo le invito a orar, por supuesto, pero no solamente a orar de una manera, es que llegó la hora de orar, sino que a colocar nuestro corazón en esa perspectiva, en nuestra oración, y decirle: Señor, esto me pasa o esto no me pasa, esto anhelo o no lo anhelo. Confesarle al Señor, decirle al Señor: Señor, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué es este llamado? ¿Para juntar número? ¿Para hacer grupo? ¿Para engrosar la fila de los que van a marcar el paso rutinariamente y nunca sucederá nada? ¿O me habrá llamado para algo más? ¿Qué piensa usted? Inclinemos nuestro rostro, por favor, al Señor. Oh Dios, tu nombre santo es, y tú eres el Señor, y tú eres el que puede. Tú puedes indudablemente superar todas nuestras expectativas, pero todo aquello, Señor, que nosotros podemos ver que en otras vidas está ocurriendo, otros que te buscan, Señor, con anhelo, y que tú estás trayendo un crecimiento a sus vidas, y al mirar uno su propia vida y puede ver, Señor, las limitancias, pero las limitancias las he puesto yo. Señor, como está escrito también, queremos escondernos en esa palabra, que tú produzcas en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Produce en nosotros, Señor, te pedimos, un potente anhelo por ti, porque nuestra vida se identifique a tal punto, Señor, que podamos estar dispuestos a ir a la cruz, si así es necesario, a disponer nuestra vida, Señor, si es necesario, deliberadamente, Señor, intencionalmente, a buscar el hacer tu voluntad, aunque esa voluntad traiga consigo, Señor, nuestra anulación, nuestra crucifixión, Señor. Así también sea, Señor, que en esa obediencia y en esa senda, oh Dios, tú nos abras el entendimiento. Nos abras el entendimiento, Señor, de las cosas que ahora no percibimos. Abre, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para entenderte a ti, para saber cómo es, cuál es y cómo debe hacerse tu obra en nosotros y en los que están a nuestro alrededor. Al mismo tiempo, Señor, te pedimos que tú capacites por tu Espíritu nuestra vida. Capacítanos, Señor. No aquella capacitación del mero entendimiento humano, lógico, racional, sino capacítanos, Señor, con eso que tú, Señor, hablas, dices y garantizas. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Haz que surja en nosotros, Señor, ese anhelo, y tú dispón de nuestras vidas, Señor, para tu santo servicio, para tu santo llamamiento. Gracias, Padre. Todo ello te lo decimos, te lo pedimos, Señor, porque entendemos que te necesitamos. Necesitamos tu Espíritu en nosotros. Necesitamos tu poder, tu fuerza, tu potencia en nosotros. Para que no seamos nosotros, para que no sea nuestra carne, sino que seas tú. Porque tú eres el que hace y a ti se te debe honrar, a ti se te debe exaltar, porque no hay como tú. Tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre. Gloria eterna sea dada a ti. Tu iglesia te bendice, te honra, te reconoce. Santo es el Señor. Amén. Amén. Alabado sea nuestro Señor y Salvador para siempre.